Buenas noches, bienvenidos a este altar familiar. Este altar al que he puesto un título especial: el milagro excepcional. Todos los milagros son especiales, son la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios, pero este es supremamente especial. Y antes de entrar al milagro, quiero que leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, el siguiente relato. Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una palabra muy especial. Y la especialidad de esta palabra es que está relatada en los 4 evangelios, no solamente en los 3 evangelios sinópticos, sino que Juan también se detiene en este relato. Y eso hace que sea excepcional el milagro. Y quiero que antes de entrar a encontrar allí las enseñanzas que Jesús dejó para sus discípulos, y hoy para nosotros que somos sus discípulos, veamos 2 consideraciones. La primera, el significado de la palabra compasión. Compasión es el dolor o la inquietud por el problema o la dificultad del otro que me mueve a hacer algo por él, algo que me impulsa a ayudar, a buscar una solución. Y la segunda consideración es respecto al Evangelio de Juan. Juan puede tener el relato de pronto más completo. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue el último que se escribió al final del primer siglo. Un Evangelio que quería hacer énfasis, Juan, en que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y teniendo en cuenta esas 2 consideraciones, vamos a descubrir esas enseñanzas que Jesús quiso dejarnos, que quiso dejarle a sus discípulos antes de él ir a los cielos, pero que hoy son tan pertinentes para nosotros que decimos ser discípulos de Jesús. La primera consideración la encontramos en el versículo 14, que dice: y oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Todos los evangelios repiten la palabra compasión. El sentimiento, la emoción que se despertó en Jesús fue
esa de la que hablábamos, compasión, dolor de ver a la gente que había pasado todo un día escuchando sus enseñanzas, que ya anochecía, que estaban lejos de su casa, que no habían comido y que él sabía que tenía que brindarles una solución. Compasión fue lo que movió a Jesús. El Evangelio de Juan es el único que no dice la palabra compasión, pero sí queda implícito en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 2, cuando dice que sanaba a los enfermos. Entonces, la primera enseñanza que Jesús deja a sus discípulos, que Jesús nos deja hoy, es: Él es compasivo y desea que nosotros seamos compasivos. La segunda enseñanza: Jesús debía estar triste. Por eso empecé leyéndoles desde el versículo 9. Debía estar triste. ¿Por qué? Acababan de matar a Juan el Bautista, de cortarle la cabeza por orden de Herodes, porque su mujer utilizó a la hija y esta, a través de un baile, ya se saben toda la historia, convenció a Herodes, le hizo hacer un compromiso, un juramento, y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, porque eso era lo que querían esas dos mujeres. Y Juan era supremamente importante para Jesús. Juan era el que preparó el camino del Señor. Juan fue el profeta enviado por Dios para anunciar que venía tras él otro del que Juan no era digno ni siquiera de desatar su calzado. Juan fue quien bautizó a Jesús. Juan, además, era familiar de Jesús, porque sus madres eran primas. O sea, Juan era alguien supremamente importante para Jesús. Entonces, está un Jesús en su naturaleza humana, triste y cansado. Y a pesar de eso, miren lo hermoso de nuestro Señor Jesús. A pesar de eso, Él no está pensando ni en su cansancio ni en su tristeza, sino teniendo compasión de la multitud, de los enfermos, de los que querían escuchar la palabra, de los que habían estado ahí todo el día y de los que tenían hambre. Y le pide a los discípulos que hagan algo. Y ahí podemos encontrar la comparación, hacer la comparación entre los corazones de los discípulos y el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, un corazón compasivo, pero el corazón de los discípulos todavía le faltaba muchísimo. ¿Qué dijeron ellos? Señor, mira que se está haciendo de noche, diles que se vayan, que busquen dónde quedarse y dónde comer. O sea, su preocupación iba hasta, se les está haciendo de noche y es mejor que se vayan porque ya se hizo tarde y que solucionen el problema. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, denles de comer. Jesús les pidió la milla extra, les pidió más, porque eso era lo que les quería enseñar a sus discípulos. Eso me habla de que Jesús, además de que es compasivo, tiene un corazón de servicio generoso, amplio en generosidad. Denles de comer. Tercera enseñanza. ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, pues comprar pan para siquiera darles un pedazo a todos,
necesitaríamos como 200 denarios. Y un denario era el salario de un día. O sea que haga la cuenta, 200 días. 200 días son más de 6 meses, como 6 meses son 180, un poco más, 7 meses, digamos. O sea, era el salario de 7 meses lo que necesitarían para darles un pedacito a cada uno. Pero Jesús les dice, ¿y no tienen nada más? Y había un muchacho que había llevado su lonchera. Y traen esos 5 panes y esos 2 peces. Y Jesús hace algo con ellos. Y ahí está la tercera enseñanza. La imposibilidad es la antesala del milagro. Era imposible alimentar a tanta gente para los discípulos, pero para Jesús no. Para Él era posible. Y por eso pide esos 5 panes y esos 2 peces y hace algo maravilloso. Los toma, mira al cielo, los bendice, los parte, los entrega a sus discípulos y les dice, denle a la multitud. Y milagrosamente el pan se multiplica y alcanza para todos y sobra. Y sobra. Y ahí está la cuarta enseñanza. Cuando Dios da, Él no es escaso al dar. Él es abundante, sobra. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hicieron con las 12 cestas? Piense nomás en cuando hay una cena en la familia y sobra comida. Se pregunta, ¿alguien quiere más? ¿Alguien quiere repetir? ¿O les empaco para llevar para la casa? Pues algo tienen que haber hecho con 12 cestas. Tuvieron que haber llevado para la casa, porque los discípulos y Jesús no se iban a comer 12 cestas de pan y de peces o lo que haya sobrado. Y eso me demuestra que Jesús es sobreabundante, que Él no da con escasez. Qué hermosas enseñanzas que nos deja este milagro excepcional. Y sabe que hay una ñapa y les quiero contar algo. ¿Por qué es excepcional? Juan solamente en su evangelio relata dos milagros. La resurrección de Jesús y este milagro de la alimentación de los 5,000. O sea que para Juan este milagro fue excepcional porque nos deja grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas. Primero, Jesús tiene un corazón compasivo. Segundo, es un corazón generoso, un corazón de servicio. La tercera enseñanza, para Él no hay nada que sea imposible. Y la imposibilidad es la antesala del milagro. Y la cuarta enseñanza, Él da en abundancia, Él no es escaso. ¿Y eso a qué nos invita? Primero, a cuidar nuestro corazón, a no ser como los discípulos que solamente pensaron en solucionar un problema a la ligera, sino que pensar en el otro. Y me invita a pedir, a no tener temor de no ser escuchado o de no ser ayudado. Y yo hoy quiero decirte, atrévete a pedir, pero recuerda que cuando se te dé, tienes que dar, porque el que recibe de gracia debe dar. Te invito a que oremos. Señor, muchas gracias, Dios, por las enseñanzas que nos dejas en tu palabra,
Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que las grabes en nuestro corazón y que nos ayudes, Señor, a ser compasivos, a ser generosos, a tener un espíritu de servicio, a no limitarme cuando crea que no se puede, porque tú sí puedes, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Ayúdame, Espíritu Santo, a dar con la generosidad con que tú me das. Hoy, Señor, te entrego mis necesidades, mis inquietudes, y sé que serás compasivo conmigo, y por eso te digo gracias desde ya. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Chao.